Buenos días. Hola. Vamos a dar lugar a la segunda ponencia y tenemos aquí ya a Laura. Laura Ramírez de Oriéntate nos va a hablar de la identidad profesional y voy a pedir que las personas que tienen entrevista concertada pueden ir acercándose al stand y las personas que no tienen todavía en este momento la entrevista pueden tomar asiento porque vamos a comenzar. Gracias. Adelante, Laura. Gracias, Pilar. Bueno, buenos días a todos y a todas los que estáis por aquí. Bienvenidos. Y bueno, lo primero de todo, gracias al Ayuntamiento de Alcobendas y al Departamento de Empleo por invitarme un año más. Y bueno, vamos a empezar con las ponencias hablando de algo que no es sencillo del todo. Quizás sea lo más complicado, que es hablar sobre competencias, sobre autoconocimiento, pero que es el inicio y la base de todo, como muchos de vosotros sabéis. En concreto, la ponencia de hoy, que tengo que concentrar mucha información en poco tiempo, espero hacerlo lo mejor posible. Vamos a hablar de competencias, pero de identificación, interiorización y transmisión. O sea, no solo de lo que son las competencias, sino qué son, dónde utilizarlas y cómo utilizarlas, de qué forma utilizarlas. Además, hoy nos han estado hablando de formación, de necesidades de formación, de las necesidades que tienen las empresas actualmente, y parte de esas necesidades en la actualidad de inserción laboral se basa precisamente en las competencias y en la necesidad de encontrar personas y profesionales con competencias que se adecúen a los perfiles profesionales que están buscando. Vamos a ver. Esto tendría que... vamos a ver. ¿Ya? Vale, va lento, pero va. Bueno, vamos a empezar a hablar de algo que en mis talleres y en mis sesiones estoy empezando a introducir, porque creo que es importante, y creo que es importante también conocer este tipo de situaciones o cómo nos sentimos, cómo vivimos el desempleo y la pérdida de identidad. Creo que es importante que empecemos por esto y que conozcáis estos conceptos. El desempleo es una situación incómoda, hay veces que incluso dramática, cada uno lo vivimos de una forma distinta, y es una situación en la que finalmente es una pérdida, es un duelo. Esa pérdida del empleo va unida a una pérdida de identidad profesional. Y esa identidad profesional al final es la que nos define. Si perdemos esa identidad profesional, perdemos o dejamos de ser conscientes de quiénes somos como profesionales. Y este trabajo y lo que vamos a ver en la ponencia es precisamente eso, cómo adquirir de nuevo esa identidad profesional que hemos tenido durante X años, meses o durante toda nuestra vida profesional anterior. Por eso es importante que tengamos en cuenta el quién soy en ese momento, el cómo me siento, cuál era mi identidad pasada, mi identidad laboral, y cuál es mi identidad presente, es decir, la identidad de búsqueda. Es decir, desconectar, ¿vale?, para volver a reconectar con la nueva identidad profesional. Siempre os comento, los que participáis en mis talleres, siempre os pongo el ejemplo, ¿no?, de cuando nos quedamos en desempleo, es como que siempre recordamos lo último que hemos hecho, cuál ha sido nuestro perfil profesional en esa empresa, pero una vez que nos quedamos desempleados es como que ya no sabemos ni siquiera dónde dirigirnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro perfil de búsqueda? Por eso sabéis que la orientación laboral y la búsqueda de empleo, la formación para búsqueda de empleo, se inicia sobre todo con el autoconocimiento, con la adquisición de competencias para saber quién soy como profesional y dirigir mi objetivo. Esa es la base del inicio de la búsqueda de empleo. Por lo tanto, es importante que seáis conscientes y que identifiquéis también si vivís esa situación, la situación de pérdida de identidad laboral. Es totalmente normal, es lógica, y lo que tenéis que intentar es trabajar el autoconocimiento para volver a tener esa sensación de profesionales, ¿no? y profesionales con competencias y habilidades.
Vamos a empezar por el qué, por la identificación. Siempre me gusta, bueno, todos los talleres, ponencias y demás, estructurarlos muy bien para que se entiendan muy bien los conceptos. Y vamos a empezar por el qué. ¿Qué son las competencias al final? Que es un término que se utiliza mucho, que nos lo encontramos en artículos, en Internet, que lo escuchamos muy a menudo, pero que muchos de vosotros no sabéis qué son las competencias. Vale. Y para introducir el término competencias, vamos a explicar un poco esta idea, que también está muy extendida, ¿no? Del buscar de lo que sea. El buscar de lo que sea frente a la búsqueda consciente. Y es que esa frase de, bueno, estoy ya tan desesperado, tan desesperada que busco de lo que sea, está muy extendido, ¿no? Y siempre os comentamos, los orientadores laborales, los que nos dedicamos al empleo, los coaches, que lo principal y lo primero es tener claro un objetivo laboral. Y ahora que está muy, bueno, no me gusta decir de moda, pero sí que se utiliza mucho el término de consciencia, también lo tenemos que aplicar a la búsqueda de empleo. O sea, tenemos que hacer una búsqueda consciente. Y en esa búsqueda consciente cabe el saber quién soy, cuál es mi objetivo profesional y, por lo tanto, bueno, en qué soy bueno o buena, qué características me definen. En la identificación profesional, en esa búsqueda consciente, que os remito a que empecéis a poner en práctica desde ya para que tengáis un objetivo claro y sepáis hacia dónde os dirigís, pues vamos a enumerar una serie de situaciones que son importantes, ¿no? La primera es el perfil profesional. Es importante determinar y tener claro cuál es nuestro perfil profesional de búsqueda, en lo que sea, el perfil generalista, soy ingeniero, soy jardinero, soy administrativo, siempre os lo digo, es algo muy indeterminado, ¿no? La especialización es importante, por lo tanto tenemos que hacer una búsqueda consciente desde la determinación y el saber qué estoy buscando. Cuando os encontráis ofertas de trabajo, cuando hacéis búsquedas en Internet, siempre la oferta está definida con un perfil profesional. Pues eso es lo que tenéis que hacer, definir vuestro perfil para encontrar el match, que se llama ahora, ¿no? El ajuste entre lo que vosotros buscáis y lo que las empresas necesitan. Muchas veces errores que cometemos o el no fracaso, pero el no éxito en la búsqueda de empleo se basa en la falta de perfil profesional claro, objetivo, y el no identificar exactamente en qué ofertas puedo insertarme para que me puedan llamar, básicamente, es decir, que cumpla esos requisitos. Por lo tanto, es importante definir perfil profesional y especializarse. Nos han estado hablando de la importancia de la formación continua. Y está muy relacionado con la especialización. Estáis escuchando que hay mucha falta de profesionales, entre otras cosas porque no hay profesionales especializados. O sea, sí que hay profesionales, hay personas que se forman, que han trabajado, pero que no terminan, incluso con muchos años de experiencia, no terminan de estar especializados en algo. Por eso es importante, y las empresas demandan ahora muchísimo, perfiles especializados. Además, ahora, con la nueva era digital, los nuevos modelos de trabajo, la especialización es importante, porque, bueno, pues, por ejemplo, un camarero actualmente no solo necesita tener competencias para atender al cliente o para servir mesas, es necesario que tenga conocimientos digitales para utilizar las distintas herramientas, ¿no?, que se utilizan en este tipo de trabajos. Por lo tanto, todo perfil profesional tiene que estar especializado. Algunos de vosotros tendréis ya esa especialización, pero no lo sabréis. No sabréis determinar o no sabéis identificar cuál es vuestra especialización. Entonces es importante que hagáis un ejercicio de autoconocimiento para saber en qué estáis especializados y luego poder transmitirlo en las distintas herramientas de búsqueda, en el currículum, en un videocurrículum, en una entrevista, en un evento como hoy del networking, ¿no? Decir quiénes sois y cuál es vuestra especialidad. Las empresas no buscan perfiles generalistas, o sea, sí que buscan perfiles con una formación, con conocimientos, pero las empresas buscan especialización y las empresas dentro de esa especialización buscan personas con competencias específicas. Por eso es importante trabajar
identificar y determinar las competencias. ¿En qué soy bueno o buena? Perdón, se me ha ido. Los logros también son importantes. Este es un término que, que escucharéis muchísimo también, ¿no? Identifica tus logros, pon tus logros en tu currículum, pero es importante porque es otra forma de definir, ¿no? Y sobre todo de diferenciarnos del resto de candidatos. Todos, absolutamente todos, tenemos logros profesionales. Incluso hay muchas veces que conseguimos logros vitales que son importantes a la hora de transmitir nuestra experiencia profesional. Las empresas todo lo valoran. Y es importante determinar qué logros he conseguido. Los logros también me especializan. Los logros dicen mucho de mí también. Y los logros me diferencian del resto de candidatos. Entonces, es importante también en esa identificación, en ese trabajo de consciencia, de búsqueda, el determinar qué logros he conseguido a lo largo de mi carrera profesional o a lo largo de mi vida, de mi trayectoria. El análisis de puntos de mejora es otro aspecto que también hay que identificar en la búsqueda de empleo. Es decir, qué necesidades tengo que buscan las empresas que a mí me falta. La mayoría de esos puntos de mejora se solucionan con formación. Vamos a ver ahora unas herramientas que nos van a ayudar a determinar todo esto. Pero es importante saber qué piden, qué están demandando, que a mí me falta. Muchas veces decís, es que piden, por ejemplo, Excel o piden niveles de inglés muy altos, ¿no? Muy exigentes. Bueno, pues de esa forma también vamos a conseguir aumentar nuestro grado de empleabilidad, es decir, nuestro éxito en la búsqueda. Por lo tanto, una búsqueda consciente también pasa por determinar mis puntos de mejora y convertirlos en fortalezas, es decir, trabajarlos. La mayoría de las veces se consigue con formación. Estamos haciendo mucho hincapié en la formación continua y formación para el empleo y es importante. Y bueno, y el trabajo personal y emocional. Aquí estamos hablando de aspectos pues, muy prácticos, muy objetivos, muy del día a día, pero hay una parte que quizás no tenemos tan en cuenta y es la parte emocional, el cómo somos, cómo nos sentimos en la búsqueda de empleo. En los talleres de empleo que imparto, pues sí que es verdad que muchas veces no da tiempo a hablar sobre ello, pero siempre existe por parte del desempleado una necesidad de contar cómo se siente y una necesidad de trabajar también la parte emocional. Hay personas que a nivel emocional pues, no sufren como otras, cada persona vive el desempleo o ese duelo de una manera, pero es importante también ser conscientes cómo vivimos el desempleo, cómo nos sentimos y hacer también un trabajo personal y emocional. No es necesario contratar a un coach, bueno, o sí, que están para eso, ¿no? Pero sí que de una forma autónoma y con herramientas muy sencillas, que os las voy a mostrar, se puede también trabajar la parte personal y emocional. Bueno, las competencias, para los que estáis un poco perdidos, ¿no? Al final, ¿qué es esto de las competencias? Las competencias son al final habilidades, son aptitudes, son cualidades que me definen como profesional y como persona. Y gran parte de las ofertas se basan en eso, en las competencias, que es lo que piden las empresas. Es importante el perfil, es importante los años de experiencia, son importantes los conocimientos y la formación, pero hay una serie de cualidades que son totalmente necesarias para los puestos de trabajo y que a través de esas capacidades, ¿no? Ese profesional va a desempeñar de una manera óptima el puesto, ¿no? O las funciones del puesto, mejor dicho. Entonces, la mayoría de los procesos de selección se basan en esto, partiendo desde análisis de la oferta, es decir, de qué es lo que piden, ¿no? Del puesto, análisis del puesto, sus funciones, competencias que hay que desarrollar para esas funciones, y es importante tener conocimiento de todos estos aspectos. En la entrevista las empresas valoran las competencias, por lo tanto también hay que saber mostrarlas en la entrevista, es decir, transmitirlas. Tenéis aquí, que estoy segura que bueno, os pasarán o colgarán la presentación,
ejemplos de sitios online donde podéis encontrar información sobre competencias y ejemplos concretos de competencias. Aquí es muy difícil que definamos o yo ponga ejemplos de competencias. Bueno, os puedo poner muchos: comunicación, liderazgo, gestión, organización, el inglés, los idiomas son un tipo de competencias, el manejo de herramientas informáticas también son competencias, el manejo de, bueno, por ejemplo, metodologías didácticas, de herramientas, carnés de conducir, todo eso son competencias. Pero aquí cada uno de vosotros tendréis un perfil muy definido y muy específico. Así que os remito a, en concreto, bueno, una página web que es EducaWeb, donde nos definen competencias para distintos perfiles profesionales. Y bueno, también os remito a diccionarios de competencias que podéis encontrar en Internet. Si tecleáis en Google diccionarios de competencias, encontráis un montón de información. Y sobre todo, os recomiendo que analicéis las ofertas. Muchas veces pasamos por alto las ofertas, las leemos muy rápidamente y decidimos si nos inscribimos o no. A partir de ahora es importante que analicéis cada palabra y que tengáis en cuenta qué competencias están demandando esa empresa para ese puesto de trabajo. También os va a dar mucha información sobre qué competencias podéis tener o qué competencias os faltan. Bueno, ahora vamos a empezar con el cómo. Hemos hecho un breve repaso de qué son las competencias, de la búsqueda consciente, de la importancia de ese trabajo de autoconocimiento. Y ahora os voy a mostrar una serie de herramientas que creo que al final las ponencias teóricas están muy bien, pero nada como la práctica, cómo lo hago. Todo esto que me estás contando, yo cómo lo pongo en práctica, cómo lo resuelvo en mi día a día. Y lo vamos a ver a través de unas herramientas, 3 herramientas, que os van a ser muy útiles. Sí que es cierto que no es fácil trabajar esto. Bueno, a ver si se anima y pasa la... Vale, es cierto que no es fácil trabajar esta parte de la búsqueda de empleo. Es la parte que pasamos sin trabajar. Directamente la búsqueda de empleo, la mayoría de vosotros la iniciáis con el diseño del currículum y la verdad que no es lo más adecuado. Esto seguramente lo habréis escuchado ya muchísimo: el autoconcepto, el autoconocimiento, el trabajar la autoestima, el trabajar competencias, y es la base de todo, es el inicio. Es esencial empezar por este trabajo. Sí que es verdad que es un trabajo arduo para los que veo aquí ya caras conocidas de los talleres, que lo habéis empezado a hacer o lo habéis hecho, sabéis lo que cuesta, pero merece la pena. Porque nos ayuda a trabajar el autoconcepto para saber quiénes somos como profesionales, definir mejor nuestro objetivo profesional, buscar de una forma más definida, seleccionar mejor las ofertas y también trabajar la autoestima. Nos sentimos mejor porque estamos menos perdidos, por decirlo de alguna manera. O sea, ya sé quién soy, qué es lo que busco, qué ofertas me puedo inscribir, qué mejoro, qué tengo que mejorar y de qué forma hacerlo. Y eso también es importante, ¿no?, para nuestra autoestima. Trabajar la búsqueda de empleo desde la desmotivación o la frustración es lo peor que podemos hacer. Y utilizar estas herramientas al inicio de la búsqueda nos va a ayudar a poner en práctica la búsqueda de empleo como mejor se puede hacer, que es desde la actitud positiva y desde la motivación y el empoderamiento, ¿no?, palabra que tan de moda hoy en día. Bueno, primer ejercicio que os planteo. Los que venís a mis talleres ya lo conocéis de memoria, o sea que bueno, pero estoy segura que al resto de personas les va a ser también muy útil. Base de datos. Mirad, coger un bolígrafo y papel, una herramienta digital, una agenda, lo que queráis, y hacer un ejercicio de columnas de bases de datos en la que pongáis una columna con todas las funciones que habéis desarrollado a lo largo de vuestra carrera profesional. Absolutamente todas. Aunque tengáis distintos perfiles profesionales, no pasa nada ir organizándolos por tipos de perfil, pero absolutamente todos. Desde el más importante y el que más hayáis repetido, hasta la función puntual que hicisteis una vez, porque os la encargaron. La siguiente columna sería las competencias. Estamos hablando precisamente de competencias. Tenemos que relacionar cada una de esas funciones con una competencia o con varias competencias.
probablemente muchas de ellas se repetirán. Con lo que ya conozco de las competencias, con los diccionarios que he encontrado en Internet o la información que he encontrado en las distintas páginas y más o menos, pues bueno, un poco lo que puedo ver en ofertas, que es donde os he remitido, puedo completar muchísimo mejor ese apartado del ejercicio de bases de datos. La siguiente columna sería logros, los logros. ¿Qué logros he conseguido? Hemos hablado de los logros anteriormente para todo esto, para la búsqueda consciente, para el autoconocimiento, para buscar de una forma más eficaz, para diferenciarme, y es importante que defina también mis logros. Aquí, pues, evidentemente, no van a ser muchísimos, tantos como funciones, pero sí que todos, absolutamente todas las personas de cualquier perfil profesional tienen logros. Pueden ser tanto profesionales como personales. Otra columna sería de los valores. Tenemos una ponencia precisamente en la que se va a hablar de los valores y cada día más las empresas tienen en cuenta los valores del candidato, que vayan acorde con los valores, con sus propios valores. Y es importante que nosotros identifiquemos nuestros propios valores como profesionales, porque también va a ser nuestra herramienta diferenciadora en nuestro proceso de búsqueda. Por lo tanto, voy a hacer también una columna con qué valores tengo a nivel profesional y personal. Y por último, las situaciones reales. Ejemplos determinantes, situaciones reales que se convirtieran en una anécdota, situaciones reales en las que yo desempeñé mis funciones de forma extraordinaria o todo lo contrario. O sea, es decir, este ejercicio nos va a ayudar a recordar quién soy, a reforzar mi autoconocimiento. Hay otros ejercicios y otras herramientas más conocidos, el siguiente le vais a conocer y le vais a identificar enseguida, pero sí que es verdad que sí que se habla de autoconocimiento, pero pues yo he intentado hacerlo de una forma muy sencilla para que cualquier persona de cualquier perfil profesional y nivel de cualificación lo pueda desarrollar. ¿Qué conseguimos con esta base de datos? Pues información suficiente para determinar mi perfil, saber hacia dónde dirigirme, por qué no saber cuáles son mis debilidades y mis puntos de mejora, ser consciente realmente de quién soy como profesional, identificarme con un perfil y buscar de forma más eficaz. Todo esto, desarrollarlo o reflejarlo en currículum y también en entrevista. Bueno, quien dice currículum, dice portal de empleo, videocurrículum, en un mensaje que podamos mandar por mail a una empresa, etc. O sea que este sería el primero de los ejercicios. Es bastante eficaz, ¿eh? O sea, requiere tiempo, requiere esfuerzo, no es súper entretenido. O sea, a ver, esto no es pasárselo bien, pero bueno, sí que es cierto que siempre me decís que os ayuda muchísimo, sobre todo a identificaros y a reconocer quiénes sois, volveros a reconocer en el profesional que fuisteis. El siguiente es muy conocido, bueno, no me gusta siempre generalizar porque siempre hay alguien que lo desconoce, que es el DAFO. Es una herramienta que, bueno, pues sí que es verdad que inicialmente se utilizaba para analizar sobre todo proyectos, ¿no? Pero que en la búsqueda de empleo también lo aplicamos y es interesante. También lo voy a resumir y lo voy a hacer lo más sencillo posible para que lo entendáis y sería vuestro segundo ejercicio de trabajo de búsqueda previo al diseño del currículum. En el DAFO vamos a trabajar cada una de esas letras que forman esa sigla, que serían las debilidades de la D, que son aspectos internos. Esas debilidades, lo que tenemos que hacer con ellas son reforzarlas y mejorarlas. La segunda letra corresponde a la A, que son amenazas. Esas amenazas están en el exterior, en el entorno, en la sociedad, en el mercado laboral, y esas amenazas las tenemos que evitar y defender. La F corresponde a las fortalezas. ¿Quién soy yo como profesional? Aquí podríamos hablar, entre otras cosas, de competencias. Son internas, innatas en mí, muchas de ellas, otras aprendidas, y tenemos que aprender a utilizarlas, ponerlas en valor en la entrevista, en el currículum, en cualquier mensaje. Y lo último, la O, son las oportunidades. Son externas también a mí, me las encuentro en el entorno y hay que aprovecharlas. Siempre os pregunto en los talleres que me defináis un ejemplo de cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, en oportunidades, bueno, pues qué mejor que esta situación, ¿no? Siempre os animo a que salgáis de casa, que vayáis a ferias de empleo,
pues bueno, podría ser un ejemplo de oportunidad, ¿no? Externa a mí y que tengo que aprovechar. Espero que aquí la aprovechéis todos, esta situación. ¿Qué hago yo con este DAFO? Pues lo mismo que con la base de datos, trabajar cada uno de esos aspectos, de esas palabras, por columnas y actuar en consecuencia. Aquí es importante el análisis inicial, pero transformarlo en acción, en plan de acción. Si yo defino mis debilidades, mis amenazas, mis fortalezas y las oportunidades, pero luego no refuerzo, no evito, no utilizo y no aprovecho, no me va a servir de nada. En búsqueda de empleo, la acción, el ser proactivos es muy importante. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a también definir nuestras tareas de nuestro proceso de búsqueda. Y también, evidentemente, ayuda con la autoestima. Y la última herramienta sería el test del perfil personal. Hemos trabajado en base a competencias, quién soy, qué me definen, cuáles son mis valores, mis logros. Pero os he comentado que es importante trabajar también la parte personal, la parte emocional, la parte de comportamiento. Y es muy extendido también el análisis de los perfiles personales. E incluso hay en procesos de selección que se utilizan este tipo de test. Normalmente se denomina test DISC, aunque también son test de personalidad. Esta imagen tenéis aquí de dónde está, de la página que está captado, que es terrecluta.com. Y bueno, pues en este caso es un ejercicio para definirnos personalmente en base a unas cualidades. La D, en este caso, indicaría la decisión, la I, la interacción, ¿vale? La S, la parte de la serenidad, y la C, el cumplimiento. Cada uno de esos aspectos se traducen en formas de ser, ¿no? en personalidades, por decirlo de alguna manera. Y existen test. En este caso, podéis mirar en esta página o podéis buscar, hay test también de pago. No quería traer aquí ningún test de ningún sitio específico, porque bueno, normalmente en talleres sí que os remito a uno, pero por no dar publicidad de nada, pero sí que podéis encontrar test gratuitos. Si ponéis test gratuito de personalidad, encontraréis en Internet precisamente para definiros también a nivel personal. Las empresas, siempre os lo digo, no solamente buscan profesionales, las empresas buscan personas también, con cualidades. Y las empresas buscan un profesional que desarrolle un puesto de trabajo y unas funciones dentro de ese puesto. Pero necesitan una persona que se integre en una empresa, en un departamento y en un equipo de trabajo. Por lo tanto, buscan profesionales con competencias o cualidades profesionales, pero también con cualidades personales. Si somos capaces de definirnos a nivel personal, y somos capaces de transmitirlo también en currículum, en entrevista, las empresas lo van a tener más fácil. Estamos escuchando continuamente decir que las empresas no encuentran candidatos. Es cierto que es por muchas circunstancias que al final se juntan, pero yo siempre os lo digo, una de ellas está en nosotros y es nuestra capacidad de transmitir quiénes somos como profesionales. En un pequeño porcentaje de las situaciones de búsqueda, las empresas no encuentran candidatos porque no hemos sido capaces de transmitir quiénes somos como profesionales o personas en las distintas herramientas, en el currículum, en la entrevista. Entonces, la empresa y en los procesos de selección, por mucho que pregunten, ellos no tienen una bola de cristal, siempre os lo digo. Entonces, está en nuestra responsabilidad el transmitir quiénes somos a nivel profesional y a nivel personal. Así que os invito que esta parte que es más desconocida, el resto sí que es verdad que estamos más acostumbrados a oírlo e incluso ya a prepararnos para ello, pero os invito a que os conozcáis un poquito más a nivel personal. Y bueno, lo he estado repitiendo durante toda la ponencia. ¿Dónde tengo que transmitir toda esta información? Todo esto que yo estoy contando. Las funciones, los logros, las situaciones reales, las competencias, mis cualidades personales. ¿Dónde lo tengo que contar? Bueno, pues lo tengo que contar a través de las palabras clave. Lo tengo que introducir en un mensaje, en distintas herramientas, ¿no?, que yo utilice para buscar trabajo.
en el currículum, lo estoy repitiendo continuamente, en el videocurrículum, ¿por qué no? También en los perfiles profesionales que yo desarrollo en los portales de empleo, en las bolsas de empleo, como la del Ayuntamiento de Alcobendas, que muchas veces pues, haciendo búsquedas nos sale el candidato porque exactamente no tiene las palabras necesarias que muchas veces hacen referencia a las competencias. En la oficina de empleo también es importante definir muy bien en qué ocupaciones quiero inscribirme en la oficina, ¿no? y al final cuál es mi currículum completo. En las redes sociales, en LinkedIn, si no tenéis perfil en LinkedIn, os animo a que os abráis un perfil porque es la herramienta que además casi más se utiliza, que las empresas están utilizando más casi que portales de empleo para buscar candidatos. O sea, que os animo a que conozcáis LinkedIn, lo utilicéis poco a poco y reflejéis todo esto que estamos hablando también en las redes. Bueno, no solo LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Hay gente que hasta se hace currículums en TikTok. En networking, en grupos de búsqueda de empleo, en en talleres de empleo, en formaciones, en eventos de este tipo. Qué importante es acercarte a una mesa, pero saber qué decir en el tiempo exacto, de una forma concreta, sin hacerle perder mucho tiempo a esa persona y que con unas palabras sepa que tú puedes ser un candidato interesante para ellos. Y bueno, en la entrevista, algunos de vosotros venís aquí con cita para entrevista. Si la tenéis, en breve, os puede ayudar todo esto que hemos visto para contar. Y en forma de palabras clave. Está muy extendido y bueno, sabéis que al final Internet, el SEO, las redes sociales, seguramente que solamente por oírlo, el tema del posicionamiento, algoritmos, os sonará. En la búsqueda de empleo funciona también por palabras clave. Necesitamos interiorizar, conocer qué palabras claves me definen como profesional. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi perfil? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Qué es lo que me diferencia del resto de candidatos? Y eso transformarlo en palabras clave que yo voy a tener que ir contando en cada una de estas situaciones. Así que os animo a que trabajéis todo esto que hemos estado viendo y tengáis o no tengáis entrevista en el día de hoy, lo pongáis en práctica para que os conozcan un poquito más y conozcan los profesionales que estáis aquí buscando una oportunidad. Al final, todo esto se traduce, que también las empresas lo dicen y continuamente lo estamos escuchando, en la actitud, ¿no? La actitud positiva, lo que yo transmito. Si yo me conozco, sé qué quiero, sé cuál es mi objetivo profesional, defino mis competencias, las sé reflejar en las distintas herramientas de búsqueda, las sé transmitir en las distintas situaciones que me surgen en el momento de buscar trabajo, como os estoy diciendo, aumenta la seguridad en mí mismo, aumenta mi automotivación, que es importante, y aumenta eso que tanto escuchamos, que es la actitud positiva, que al final es un concepto muy abstracto y que es muy repetido, pero al final es contar algo con seguridad y con conocimiento. No es otra cosa que contar de forma consciente quién soy como profesional. Así que os animo a que trabajéis todo esto, lo traduzcáis en automotivación y lenguaje positivo y que lo pongáis en práctica en el día de hoy. Pues gracias por haber estado y haber escuchado.